Bienvenidos al programa Ministerios de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestro invitado especial en el día de hoy es el apóstol Carlos Rubén Paredes, del Ministerio Apostólico Internacional Poder, Gracia y Gloria, que también trabaja con el apóstol Gustavo Lara, de la Red UNGE Internacional. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les saluda como siempre es el pastor Marcelo Parrella. Y hoy quiero invitarlos a compartir nuestro programa con mucha alegría y con mucho gozo, porque hoy tenemos un invitado especial desde Argentina. Tenemos con nosotros al apóstol Rubén Paredes, que nos va a contar su testimonio y nos va a llevar con su testimonio a una relación personal con Dios. Dios les bendiga a todos y bienvenido al apóstol Rubén Paredes. Muchísimas gracias, muy buenos días, pastor Marcelo Parrella, y también saludar a toda la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir de alguna manera mi testimonio personal, más allá que la idea de este testimonio es ver de dónde de repente el Señor, como dice su palabra, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y un poco quiero empezar compartiendo mi experiencia personal. He nacido en la nación de Paraguay, específicamente en la ciudad de Caacupé, en el año 1962. Por lo tanto, hoy tengo 58 años. He tenido una infancia un poco, de alguna manera, un poco difícil, porque no vengo de una familia tal vez funcional, papá y mamá en una familia establecida, sino mi experiencia es de que al poco tiempo de haber nacido, mi madre tuvo que dejarme al año y ir creciendo con mi padre, con mi abuela. Así que estuve una infancia un poco sin poder experimentar el calor maternal de cerca. Pero de alguna manera nunca he perdido el contacto con mi madre, siempre me ha escrito, de tiempo en tiempo viajaba también a Paraguay. Ella había venido aquí a esta hermosa nación que es la Argentina en busca de una mejor vida. Tanto mi madre tenía una familia bastante pobre, con muchas carencias, y ella en busca de una mejor vida ya tomó la decisión de venir a la Argentina. Pero bueno, yo he crecido justamente con mi padre, como vuelvo a repetir, en mis primeros 12 años, donde he pasado cosas muy lindas, como otras no tantas, pero en definitiva creo que todo ha ayudado para el beneficio del Evangelio. Aún a pesar que no tenía conciencia de lo que era el Evangelio, no tenía conciencia de quién era Jesús, pero a los 12 años de mi niñez, mi padre toma la decisión de enviarme aquí a la Argentina. Después de haber terminado la escuela primaria, vengo a la Argentina, me recibe mi madre aquí en Buenos Aires, específicamente en Capital Federal, donde empieza a transcurrir mi adolescencia, donde empecé a estudiar en un colegio secundario aquí en Capital Federal. Luego, ya transcurriendo los 19 años, específicamente tomamos la decisión con mi familia de trasladarnos de Capital Federal a una ciudad aquí
en la provincia de Buenos Aires llamado Berazategui. A partir de esa edad, cuando yo culmino mis estudios secundarios, empezamos a vivir aquí en esta ciudad hasta el momento presente. Y bueno, básicamente mi vida transcurrió después de los 19 años de terminar la secundaria. Tenía un anhelo y un deseo profundo en mi interior de convertirme en un jugador de fútbol, y anhelaba mucho ser un jugador. Eran los proyectos personales que uno tiene, válidos en definitiva, en la cual empecé a jugar al fútbol ya en esa edad, después de los 19 años. Viajo de vuelta a mi nación a los 20 y pico de años, y bueno, estuve unos 3 o 4 años jugando al fútbol en ligas regionales, donde realmente tuve una carrera ascendente muy rápida, donde el Señor me ha permitido jugar en diferentes equipos. Y bueno, así fue transcurriendo mi vida, jugando al fútbol, empezando indagando en todo lo referente a la electrónica desde los 14 años. Tuve una inquietud profunda de especializarme en electrónica. Empecé a estudiar, empecé a trabajar desde temprana edad. Desde los 14 años estoy trabajando en electrónica, y bueno, se convirtió en manera de vivir a través de la electrónica. Puse un negocio de electrónica, y realmente fue muy gratificante el tiempo en que pude tener un negocio, con varios negocios, con muchos empleados que me permitió tener, y bueno, eso me permitió tener una provisión para avanzar en la vida, casarme. Yo a los 30 años conozco a quien es mi esposa, Rosana. A los 30 años estuvimos de novio hasta los 2 años de novio, y luego nos casamos. Y hace 28 años que estamos juntos. Hemos formado una familia preciosa. Tengo 3 hijos. Tengo un hijo de soltero, se llama Daniel, y tengo 2 hijos en mi matrimonio, Luz y Martín, que son mis 2 hijos, con quien hoy estamos viviendo un tiempo muy especial, muy lindo. Pero en definitiva, eso fue de alguna manera un poco, hacia grandes rasgos, mi experiencia natural como hombre, viviendo diferentes estadios, diferentes etapas. Pero algo ocurrió ya casi llegando a los 30 años de edad, en la cual tengo uno de mis hermanos. Tengo 3 hermanos aquí en Argentina. Mi hermano menor sufre una enfermedad llamada epilepsia, y yo empiezo de alguna manera a ser un poco un observador, así como vio que los hombres de Dios que marcaron, digamos, la diferencia a través del tiempo, científicos, de repente por ejemplo, ¿no? Vemos la persona que descubrió el tema de la gravedad, dice que se detuvo en un momento y miró, dice, una manzana caer de un árbol, y le llamó la atención por qué la manzana había caído, y eso lo llevó a investigar y descubrir la teoría de la gravedad. De alguna manera a mí me pasó algo similar. Yo veo a mi hermano pasando esta dificultad, esta enfermedad, y eso me llamó profundamente la atención, porque yo veía a mi hermano sufrir mucho, veía a mi hermano tomar medicamentos, pero no había mejoría en su salud. Y cada vez que le agarraba, digamos, esos ataques, él sufría de unas contorsiones muy violentas, y yo empecé a observar eso, y algo me inquietó en mi espíritu, algo me inquietó en mi corazón, y empecé a buscar soluciones respecto de esto. Y yo digo, debe haber algo más que lo natural. Entonces eso me llevó a empezar a preguntarme a mí mismo, y se me ocurre leer las escrituras, y encuentro que
en la Biblia, más allá que yo no tenía ningún tipo de afinidad con la palabra. Sí era un cristiano católico normal, nominal, pero no practicante. Creía en Dios, pero no tenía una conciencia, una revelación de la persona de Cristo. Y empiezo a descubrir que hay un pasaje en las Escrituras donde Jesús sana a una persona de esta enfermedad. Y justamente, específicamente, la experiencia dice que había un joven que echaba su mano por la boca y se revolcaba, y era bastante complicado la vida, y dice que Jesús rompe la escena, y Jesús, una palabra, trae sanidad y trae liberación completa a este joven, ¿no?, epiléptico. Y eso me llamó la atención y eso me llevó a buscar, pero claro, ¿dónde buscar? En una iglesia católica, ir a un curandero, no sé, algo, pero sabía que había algo sobrenatural en la cual tal vez podría encontrar la respuesta. Y en esa inquietud de buscar una respuesta, 30 años de mi vida, una familia me invita a participar de un juego llamado la Ouija, o el juego de la copa, mejor conocido como juego de la copa. Y yo digo, bueno, ya que yo estoy en busca de lo sobrenatural, tratando de buscar respuestas a lo de mi hermano, accedo a la invitación. Digo, voy a la invitación, igual seguramente será una broma, seguramente será, no sé, sugestión mental, seguramente será algo por la cual, bueno, ya que no tenía nada que hacer, digo, vamos. Y nos reunimos con este grupo de personas en un hogar, preparando en una mesa todo la preparatoria, por decirlo de alguna manera, un poco de lo que es la invocación a los muertos. Yo lo tomé como un juego, pero cuando nos sentamos alrededor de la mesa, un grupo de 6-7 personas, la persona que estaba llevando adelante esta invocación, y algo que me sorprendió tremendamente fue que en un momento pusimos todos nuestros dedos sobre la copa y de repente la copa hizo un movimiento sobrenatural, porque yo me di cuenta que no era yo ni nadie, sino que había algo sobrenatural que empezó a mover la copa, y la copa empezó a marcar letras, porque todo el tema del juego de la copa tiene letras, números, y la copa específicamente también tenía una flecha que indicaba las letras específicas, y empezó la gente a hacer preguntas y empezó a responder preguntas bien específicas, de las cuales a mí yo quedé sorprendido, claro, porque me encontré que el mundo que yo conocía, que era el mundo palpable, lo que uno podía ver, lo que podía tocar, lo que podía escuchar, pero había un mundo paralelo que yo desconocía, y para mí fue como descubrir la pólvora. Pero claro, lo que yo no sabía, que eso es, como se dice una frase, el lugar es más viejo que la carretera. Por lo tanto, aún las Sagradas Escrituras prohíben la comunicación con los muertos. Claro, pero yo no tenía conciencia de la palabra, no tenía una instrucción de la palabra. Y me empecé a meter profundamente en esto. Y fue entrar en una adicción al juego de la copa, que era día tras día y preguntando cosas, y empecé a tener a saber un montón de cosas del mundo sobrenatural que yo no conocía. Claro, yo no sabía particularmente que el juego de la copa era manejado por demonios, manejado o estaba abriendo unas puertas dimensionales de la oscuridad, pero en definitiva fue la puerta de acceso donde a mí me lleva a conocer lo sobrenatural. Es decir, en mi vida personal yo primero conocí el mundo sobrenatural, oculto, lo oscuro, pero yo bendigo a Dios que aún a pesar de haber entrado por esa puerta de oscuridad, el Señor me estaba esperando del otro lado. El Señor tenía preparado
un plan perfecto en mi vida y a través de mi vida. Luego, al transcurrir los días, yo puntualmente un día de estos, yo quería saber un poco más sobre la eternidad, quería saber si del infierno, y entonces un día se me ocurre hacer una invocación. Digo, bueno, ya que en mi caso yo soy músico, toco la batería desde muy temprana edad, es una pasión que tengo. Y bueno, como crecí escuchando, por ejemplo, los Beatles, y quería conocer un poco más, digo, si hemos hablado con tantas personas, digamos, que supuestamente están fallecidas, que supuestamente teníamos un contacto con ellos. Claro, yo no tenía la seguridad de que haya sido eso o hayan sido los demonios que tomaban la personificación de esas personas y se estaban comunicando con nosotros. Claro, estábamos envueltos en una trampa casi diría tenebrosa, pero bueno, en definitiva me llamaba la atención la respuesta que ellos daban. Y una de las invocaciones que yo empecé a hacer también fue preguntarle si yo podía contactarme con John Lennon, y específicamente la copa se movió de una manera violenta y dijo sí, que él estaba. Y yo le empiezo a hacer preguntas y le pregunté específicamente dónde estaba, y él me empezó a responder, me dijo, yo estoy en un lugar donde ustedes llaman el infierno. Y le pregunté por qué estaba en ese lugar, y él me dijo, yo estoy aquí porque hice muchas cosas malas. Y le hice esta pregunta específica, y ¿podrías detallarme una de las peores cosas que hayas hecho en tu vida? Y me escribió literalmente esto que les voy a compartir. Me escribió, lo peor que hice en mi vida es haberme querido comparar con Jesús. Fue lo peor que hice en mi vida. Y realmente me impactó y me llevó a mí a empezar a querer conocer un poco más de ese Jesús que él me estaba hablando. Y él me dice, yo estoy en un lugar, y me dice, yo percibo la luz de Jesús desde muy lejos, pero estoy en un lugar donde ya no puedo pasar para el otro lado. Siento la atracción de su amor, pero no puedo pasar. Y claro, yo después, con el tiempo, cuando yo empiezo a conocer las Escrituras y empiezo a ver justamente la experiencia del rico y Lázaro, donde cuenta justamente el rico cuenta que no podía pasar del otro lado porque era necesario que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Y bueno, claro, uno ve a John Lennon, uno dice, bueno, él habla acerca por ejemplo, Imagínate, es una canción muy preciosa, que es un himno prácticamente dentro del rock, donde habla de la paz, donde algún día se van a acabar las religiones y solamente todos vamos a amarnos, y bueno, toda una serie de cosas. Pero bueno, pero hay una realidad del otro lado que uno no conoce, ¿verdad? Y qué importante es predicar a Jesús mientras la gente está viva, porque una vez que la persona muere ya no tiene oportunidad. Entonces, por eso es necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. No quisiera de alguna manera un poco extenderme en demasía en esta experiencia, porque no es la idea de hacer énfasis de la oscuridad y las tinieblas, ni incitar a nadie a hacer esto, de la cual yo desde mi lugar, desde mi experiencia, recomiendo a que nadie se meta a hacer este tipo de juego, porque no es un juego, es abrir una puerta dimensional a algo que usted no conoce, a algo que usted no sabe. Hay una realidad espiritual tanto de la luz como de las tinieblas, y mucha gente natural cree que esto es un juego y no es un juego. Les digo más, mucha gente que después, viendo que yo había hecho el juego, otros lo hicieron, y algunos tuvieron experiencias terroríficas, algunos de muerte, otros han tenido experiencias de enfermedades, hemiplegia y todo tipo de desórdenes mentales, espirituales, físicos. Pero así que es altamente no recomendable hacer este tipo de experiencia. Pero para mí, claro, lo mío fue
de alguna manera ascendente en cuanto a querer introducirme en ámbitos de conocer lo sobrenatural, y eso me llevó a se me despertó una capacidad investigativa de un montón de cosas. Empecé con eso y empecé a adentrarme en otras ciencias ocultas. Empecé a meterme en un centro espiritista, a tener experiencias con los médiums que ellos incorporaban un espíritu y hablaban a través de esos. Empiezo a estudiar parapsicología científica, empiezo a estudiar metafísica, empiezo a estudiar metafísica con el conde Saint-Germain, empiezo a leer mucho, a consumir muchos libros, empiezo a estudiar control mental, empiezo a estudiar radiestesia, empiezo a estudiar brahmanismo, empiezo a estudiar hinduismo, empecé a leer el libro Bhagavad Gita, empiezo a adentrarme, fui seguidor de Sai Baba, así que yo creo que muchos conocen, así que me he metido en cada uno que de repente, que para otros sería prácticamente un callejón sin salida, pero vuelvo a repetir, del otro lado el Señor estaba esperándome, y uno dice que es necesario pasar por todo esto. En mi caso fue necesario pasar por todas estas circunstancias bastante terroríficas de alguna manera, porque también la curiosidad nos lleva a querer conocer cosas que el Señor ya en su palabra nos dice claramente, Él ha decretado palabras de que no se ha hallado en ti quien practique agorero, sortillero, ni que tenga comunicación con los muertos. Fue una palabra establecida para el pueblo de Israel que bien se podría trasladar para nosotros como el Israel espiritual. Pero bueno, después de haber en poco tiempo, pero de manera muy intensa, de leer muchos libros, y aventarme en empezar a conocer aún las religiones afro-brasileras, Umbanda, estar en templos Umbanda, de conocer aún estudiar ufología, estuve con Fabio Serpa, estando en conferencias y tantas otras cosas, pero en algún momento fue tal el nivel de confusión que tenían en mi interior, que una noche de esas, estando en mi casa, justamente habiendo estado en centros espiritistas, ya estando en un lugar, ya estudiando todas estas cuestiones, ¿verdad? Una noche llena de confusión, de temores, de miedos, de ansiedad, de un montón de cosas. Una noche, tipo 3 de la mañana, yo estoy durmiendo y específicamente siento que alguien me despierta. Siento que alguien me despierta y me levanto y estando en la cama, digamos, me despierto, abro mis ojos y yo estaba en una habitación solo, y de repente observo que en una ventana con unas cortinas azules, que nunca me voy a olvidar de esa experiencia, entró una luz, una extraña luz que entró por esa ventana, y cuando yo observo esa luz, algo en mi interior se conmovió. Algo en mi interior es como la experiencia que tuvo Moisés al ver la zarza ardiendo. Yo no vi una zarza ardiendo, vi una luz que entró por mi ventana y me llamó poderosamente la atención, me capturó la atención. Y cuando me capturó la atención, automáticamente veo que esa luz, una luz que entró, esa luz, pero así como entró, era como un cúmulo de estrellas, y que de repente hizo ¡fup! Y violentamente, como si fuera un avión de despegue vertical, hizo ¡fup! Y se fue esa luz. Pero al irse esa luz, algo ocurrió dentro de mí. Sentí como un cúmulo de estrellas descendió sobre mi cuerpo. Y lo único que les puedo decir, hermanos queridos, que esa noche yo empecé a llorar. No podía parar de llorar. Yo no sabía lo que me estaba ocurriendo. Podía haber sido parte de todas esas experiencias paranormales, estas experiencias sobrenaturales
que me pasaría horas compartiendo experiencias aún negativas, en donde los demonios me cortaban el cuerpo y me dejaban ensangrentado mi cuerpo, de las marcas, como si fueran cortes con gilet de mi cuerpo ensangrentado por los demonios, por las veces que he tenido contactos con esos seres de la oscuridad. Pero claro, fue mi curiosidad, nunca fue porque tenía malicia, nunca fue, sino simplemente la curiosidad me atrapó y un alto sentido de expectación en mi vida de conocer, claro, pero conocí lo que no debía haber conocido. Pero como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el tema es que yo no sabía que amaba a Dios. No sabía pero hasta que esa noche tuve esa experiencia con esa luz, experiencia. Apóstol, su esposa estaba con usted mientras usted estaba caminando este camino de oscuridad y tinieblas, y también quería saber cuánto tiempo usted estuvo viviendo esta vida en el ocultismo. Mi vida dentro del ocultismo fue intensa, digamos, fue más o menos alrededor de 2 años o 3 años, no tomo conciencia del tiempo exacto, pero fueron 2 o 3 años, pero intensos, de leer mucho, de estar en muchos lugares. Imagínense, desde el Uritorco a ir a conferencias, a estudios, era intenso porque claro, en mí nacía, por ejemplo, imagínense yo leer el libro de Allan Kardec, que es el padre del espiritismo. Por ejemplo, es un libro que tiene, no sé, 400 hojas, de leerlo en 2 o 3 días. El Evangelio según Allan Kardec, y así consiguieron leer mucho material. Fue poco tiempo, pero muy intenso, y hay algo que Dios ha puesto en mí desde pequeño, fue que cuando yo tengo una pasión por algo y tengo una desesperación por conocer, por descubrir, entonces siempre fui muy inquieto. Y por eso vuelvo a repetir que fue un lapso corto, pero que de alguna manera fue muy intenso, hasta que tuve esa experiencia esa noche, y luego le voy a ir diciendo lo que ocurrió después de esa experiencia. En ese momento fue que sintió el llamado a buscar a Jesús. Miren, después de tener esa experiencia, claro, yo no sabía qué era ni quién era. Claro, después con el tiempo yo me doy cuenta que era el Espíritu Santo que había venido sobre mí. Claro, ¿por qué digo que es el Espíritu Santo? Por las evidencias. Una de las evidencias claras que el Espíritu Santo ha venido sobre una persona, primero, nos da convicción de pecado. Por primera vez me había sentido pecador, pues yo era una persona bastante desordenada en mi vida personal, con mucha desarmonía en algunas cuestiones de mi vida personal que no viene al caso. Pero yo era una persona que tenía una moto, iba a los recitales, como cualquier joven, ¿verdad? Noches, mujeres y todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo tengo esa experiencia con el Espíritu Santo esa noche, la cual no sabía que era el Espíritu Santo, lo único que en mí nació un profundo arrepentimiento, y tuve una visión como la que tuvo Pedro, como la que tuvieron Pablo cuando vio a un varón macedónico que levantaba las manos. Yo tuve una visión de mi vida personal y específica, mostrándome cosas específicas de mi vida pasada, aún desde niño, cuando yo hacía cosas malas. Por ejemplo, cuando le robé dinero a mi madrastra, cuando yo tenía mis 10, 11 años, 12 años, cuando leí mi primer libro de Magia Negra a los 13 años, un libro que había comprado mi padrastro, me fui mostrando cosas bien específicas y puntuales. Y yo descubrí que hay un libro de memorias en donde está registrado todas nuestras acciones, tanto buenas como malas. Y yo tuve el acceso a ver las cosas malas, y el Espíritu Santo llevándome a arrepentirme, pidiendo perdón por esto, pidiendo perdón por aquello, pidiendo perdón por todas aquellas cosas. Y fue prácticamente una semana de vivir quebrantado, llorando. Y claro, mi familia me encuentra después de haber tenido esta experiencia. Claro, mi familia ya anteriormente me había llevado a psicólogos, a psiquiatras, porque claro, me veían raro, mi mirada era rara,
ni hablar era raro, pero claro, después de esa noche, encima me ven que yo empiezo a llorar y nació en mí un profundo deseo de meterme en las escrituras. Miren que yo no tenía una experiencia porque me predicó una persona, ni tampoco fui a una iglesia cristiana. No, tuve una experiencia personal con el Espíritu Santo en mi habitación, que lo primero que nació en mí es, lo primero es tener convicción de pecado. Segundo, un profundo arrepentimiento. Tercero, una pasión por conocer su palabra. Yo tenía una Biblia que tenía que nunca, creo que, no sé si la habré leído 2 veces, pero nunca, era una Biblia azul, me acuerdo. Yo tomo esa Biblia que estaba empolvada y empiezo a leer y empiezo a conocer la historia de Jesús. Era una pasión, la misma pasión que tenía por lo oculto. Empecé a tener la pasión por conocer a Jesús, por conocer su historia. Empecé a indagar profundamente, empiezo a comerme la palabra. Y claro, mi madre me ve raro. Digo, ¿qué pasa con mi hijo que salía a la noche con la moto, que iba con las chicas, los boliches? Pero ¿qué pasa que mi hijo ahora no sale más? Mi mamá en un momento me ha preguntado, hijo, ¿qué te volviste? No, es medio, capaz que es medio de sueño esto, me dice, ¿te volviste homosexual? Digo, no, mamá, no. Tuve un encuentro con Dios, y peor todavía, ¿cómo va a tener un encuentro con Dios? Y encima le digo, Dios me habla, yo siento la voz del Espíritu en mi interior, y para peor todavía, ahí me quería llevar a un psiquiatra de mayor envergadura todavía, porque claro, encima le digo que Dios me habla, una experiencia con Él, de que estoy leyendo la Biblia día y noche, y de que empezó a nacer en mí el deseo de predicar su palabra, el deseo de comunicarle a otro, claro. Pero mire, pastor, lo que ocurre en mi vida, al poco tiempo de tener esa experiencia, de empezar a leer las Escrituras, y empieza en mí como una limpieza por la palabra. Cuando más leía la palabra, me desintoxicaba de aquellas cosas que estaban minadas en mi mente de reencarnación, de Saibaba, de los ovnis, qué sé yo, del oro de los dioses, de Eric von Däniken, el Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlin, de tantas lecturas que he tenido, empecé a desintoxicar y me empecé a adentrar en el conocimiento de la palabra. Era lo único que me interesaba. Y yo en ese momento hice un pacto con Dios, y yo hablé con el Señor y le dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un instrumento tuyo. Entonces fue un pacto entre el Espíritu Santo y mi persona en desear servirle. Pero claro, yo aún no conocía la iglesia, yo hasta ahí, así que estuve bastante tiempo estuve solo, y en ese tiempo de soledad empecé a experimentar milagros sobrenaturales. Empecé a hablarle a la gente sanada de cáncer, gente sanada de enfermedades específicas. Me acuerdo, la primera persona que yo le hablo, una persona que tomaba mucho alcohol, cuando yo empiezo a hablar con él no podía mover este brazo, y algo ocurrió, un milagro, me dice todo, y giraba su brazo y decía, me sané. Después vino una persona con cáncer, vino con sus certificados de cáncer a despedirse, y empiezo a orar por ella, y empiezo a experimentar milagros sobrenaturales. Y yo digo, gracias a Dios que después conocí la iglesia, porque al tener una experiencia después de un tiempo prudencial, que conocí a un pastor, que fue mi primer pastor, en ese tiempo el pastor y maestro Arturo Páez, que fue quien tuvo el trabajo más profundo en mí, porque él tenía que desintoxicarme de un montón de preconceptos que tenía acerca del evangelio. Claro, yo tenía un evangelio que todo el mundo era lo mismo era esto, lo mismo aquello, pero poco a poco la palabra fue acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que fueron, digamos, ese tiempo que yo empiezo a estar con el pastor Arturo, fue un tiempo en el cual yo tuve mucho tiempo pasando con él, un discipulado muy intenso con él, preguntando. Yo era siempre preguntando mucho, pero ahí comenzó de alguna manera un poco mi vida eclesiástica ordenada, donde yo me empiezo. Al tiempo,
yo siento un profundo deseo de ir por más. Y tomo la decisión de salir de la iglesia local donde yo estaba. ¿Pero por qué razón salgo de la iglesia local? Porque claro, la gente empezó a decir, ¿cómo? Si este viene del ocultismo, viene de la oscuridad, viene de las tinieblas. Yo ya había comenzado una casa en mi negocio, empezamos a tener una convocatoria con gente y la gente empezó a venir y el pastor venía a ministrar a la gente. Mi función era como una tarea evangelística, pero rápidamente empecé a predicar la palabra con lo que sabía y con lo que tenía y con las herramientas que tenía. Pero claro, más allá de las herramientas, más allá de la palabra, era la vida, la sustancia de Dios que se me había metido en mi interior. Y la gente empezó a percibir esa sustancia, esa vida del Espíritu. A lo mejor no había una profundidad en el conocimiento de la palabra, porque era niño. Cuando era niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño. Pero cuando dejé lo que era de niño, empecé, pero ese proceso de madurez, eso llevó tiempo. Al poco tiempo, después de 7, 8 meses de estar con el pastor, yo voy a otra iglesia cristiana donde yo ya tenía la profunda necesidad de pasar por las aguas del bautismo. Yo tenía la necesidad yo quería pasar por las aguas. Y para mi entendimiento, en ese momento pasar por las aguas era sepultar mi vida pasada, dejar todo mi pecado, dejar todo y morir con Cristo y resucitar con Cristo. ¿Verdad? Porque en la realidad que eso ya lo había experimentado en el Espíritu. Por el momento que el Espíritu Santo entra en mi interior, en el momento que yo creí en el Señor Jesús, yo fui nací de nuevo. Claro, luego del nuevo nacimiento, el pasar por las aguas, solamente que no sabía, pero es la identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección, pero también la identificación pública de mi persona como un discípulo de Cristo. Y yo realmente, yo quería ser un discípulo de Cristo, yo quería ser entrenado, yo quería ser formado, porque yo había una pasión en mi interior que me llevaba a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Mire, pastor, llegó un momento en el negocio, tenía un negocio de electrónica, donde era tan fuerte la vida del Espíritu sobre mí, que en algún momento le tuve que pedir por favor al Espíritu Santo que me dejara un rato, porque no podía concentrarme en mi trabajo, porque era una pasión que me nacía de adentro, y era gente que se acercaba, gente que terminaba quebrantada, gente llorando, gente que corrían a los pies de Cristo por causa del testimonio. Le digo más, nunca hice una campaña evangelística pública, nunca me subí en una plataforma. Todas las veces que he predicado la palabra, fue una predicación de la palabra personalizada. Siempre el Señor me ha dado un ministerio personal, es decir, fue entonces una estrategia tal vez diferente a otros. Tal vez tenemos a un Billy Graham, un Carlos Anacondia, que se paran en una plataforma y la verdad que tal vez vienen miles. En mi caso vinieron miles a los pies de Cristo, o cientos a los pies de Cristo, a través de la predicación de la palabra de manera personalizada. Apóstol, ¿en qué momento comenzó usted a sentir ese llamado de comenzar a reunir a las personas, a adoctrinarlas, a enseñarles la palabra y comenzar su ministerio? Mire, la realidad es que desde el primer momento que tuve una experiencia con Cristo, desde el primer momento que tuve una experiencia con Jesús, a ser invadido por su amor, a ser invadido mi vida por el Espíritu Santo, realmente yo ya hice un pacto con Dios de querer servirle al Señor. Claro, no alcanza con las buenas intenciones, no alcanza con querer, sino el tema es cómo y cuándo, ¿verdad? Claro, en mi deseo estaba el deseo de predicar su palabra, en mi deseo estaba claro, pero yo le hablaba a la gente y le hablaba cada incongruencia, mezclaba las cosas. Al principio de mi vida yo le hablaba a la gente me empezó a seguir. Claro, porque claro, ellos podían percibir que había algo, que yo no era la misma persona de antes, algo había ocurrido en mí. Claro, pero la gente empezó a escuchar y a seguir en mi primera instancia. Cuando aún no congregaba, la gente empezó a seguirme. Claro, pero yo lo estaba llevando a caminos que tal vez no eran el camino, digamos, más exacto.
Entonces yo creo que de alguna manera fui siendo mudado paulatinamente a predicar un evangelio cada vez más exacto. Te digo más, hasta el día de hoy, después de 28 años de caminar con el Señor, todavía seguimos queriendo ser más exactos a la hora de predicar este evangelio del reino, ¿verdad? Pero específicamente, como le dije anteriormente, después de haber estado congregando en la iglesia Ríos de Vida de Quilmes, yo tuve casi 5 años. Ahí empecé a ejercer mi ministerio evangelístico de traer gente todo el tiempo, predicando la palabra. Pero después de 5 años de haber funcionado en esta faceta evangelística personalizada, yo empiezo a sentir el deseo también de ser un pastor, porque también me di cuenta que la gente que Dios me había permitido alcanzar con la palabra, también ya tenía la carga de acompañarnos en la vida. A mí ya no me satisfacía el hecho de solamente de predicarle el evangelio, que la gente se ha trasladado de la potestad de las tinieblas, sean traídos al reino, si quería acompañarlos en el reino. Entonces hubo un llamado pastoral, es decir, eso fue una transición prácticamente inconsciente. Yo no me fui dando cuenta de cómo el Señor me fue transicionando de una tarea evangelística a una tarea pastoral, ¿verdad? Y luego, después de 5 años, sería muy largo porque tengo una trayectoria de años de haber caminado con hombres como el apóstol Raúl Ávila de Venezuela, que es argentino. Después yo empiezo a caminar con él, con el apóstol Juan Banistreri. Ahí fui de alguna manera caminando con ellos. Yo fui reconocido como pastor del Centro Cristiano para las Naciones aquí en Argentina. Fui uno de los primeros pastores del Centro Cristiano para las Naciones. Así que estuve casi 5 años trabajando con ellos, donde Dios fue tratando conmigo, donde tuve que aprender a ser pastor, porque una cosa es querer ser un evangelista y una cosa es tener un oficio de evangelista. Una cosa es tener un llamado a ser pastor y una cosa es ejercer el pastorado y tener el oficio del pastorado. Y así fui transicionando en mi vida, por decirle de alguna manera, ministerial. Pero claro, a través de los años, cuando yo empiezo a funcionar dentro del marco pastoral, empecé a sentir otro llamado, otro fuego en mi interior, que era la pasión por no solamente predicarle a los perdidos, no solamente predicar a aquellos perdidos que estaban conmigo, que ya no eran perdidos, eran gente encontrada, pero empecé a sentir una carga por el liderazgo, empecé a sentir una carga por otros pastores. Claro, porque yo siempre fui muy curioso, siempre fui de aprender, siempre me mantuve intentando mantenerme vigente por causa de la palabra. La palabra me lleva a querer conocerle más, porque encontré que la palabra la palabra es viva y eficaz, y la palabra constantemente se va revelando un poco más. Entonces no es un camino aburrido donde de repente uno empezó a conocer el ABC del Evangelio, los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice el libro de Hebreos. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina básica de Cristo, vayamos a la perfección, ¿verdad? Vayamos a lo profundo, caminemos hacia la madurez. Y el caminar hacia la madurez es un camino apasionante, es un camino maravilloso, pero claro, para caminar en esa dimensión de madurez, uno necesita estar insertado en el cuerpo de Cristo, uno necesita reconocer las gracias que Dios ha puesto en la iglesia. Primera de Corintios 12:28 dice específicamente que Dios puso primeramente en la iglesia a unos apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran, luego los que tienen dones de lenguas, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos un orden establecido en las Escrituras: apóstoles, profetas y maestros. Claro, yo en mi primera etapa, ¿qué conocía? Conocía evangelistas, conocía pastores, conocía maestros, pero claro, poco a poco se me fue abriendo este entendimiento de empezar a ver el funcionamiento del ministerio quíntuple. Y cuando yo me expongo a apóstoles como Raúl Ávila, como Juan Banistreri, como el apóstol Luis Tobar, el apóstol Lucas Márquez, el apóstol Fernando Orihuela, empiezo a exponerme a estos hombres de Dios que son íconos en la América Latina. Claro, a mí me revolucionaba por dentro. Yo tenía una hambre y una necesidad de conocerlo.
Y claro, y empiezo a caminar, a estudiar, y miren, soy una persona, así como fui apasionado en la tiniebla, soy apasionado en Dios. Empecé a leer todos los libros que venían de todo el movimiento de renovación apostólica, leo los libros de Peter Warner, leo los libros de Héctor Torres, leo los libros de profetas. Entonces me empiezo a adentrar en un terreno para muchos desconocido, pero claro, yo siempre fui así. Dios puso en mí este deseo, esta profunda curiosidad por conocer un poco más, pero no era conocer por conocer. El conocimiento iba de la mano con el servicio. Conocía y servía, conocía un poco más y servía. Es decir, cuando el deseo de conocer está desconectado del servicio, ¿sabe qué? Se convierte en el espíritu griego que siempre quiere saber lo último, la última novedad. Pero cuando nuestro anhelo y nuestro deseo de conocer va de la mano del servir, yo siempre Dios puso en mí un espíritu de servicio. Soy un eterno diácono. Hasta hoy en día, cumpliendo funciones pastorales y funciones apostólicas, sigo sirviendo, sigo funcionando como diácono. Los que están conmigo y los que me conocen saben perfectamente que Dios puso en mi vida este deseo de servir, este deseo le digo más, yo termino la reunión y llevo a la gente a sus hogares, y veo mucha gente que camina conmigo, que hace lo mismo. El servicio se convirtió en una manera de vivir, y ser apóstol, ser profeta, ser maestro, ser pastor, ser evangelista, son dones de servicio. Es servicio, no es otra cosa. Si nos preparamos, es por amor a Él. Si nos preparamos, es por amor a su cuerpo. Si nos preparamos, si conocemos un poco más, es porque Dios nos está abriendo dimensiones para poder conocerlo un poco más, porque Él tiene esperanza, tiene fe en nosotros, que vamos a ser recíprocos en función de lo que conocemos, para servirle en mayor escala, para servirle con mayor profundidad, para servirle con mayor integridad. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio, hermano querido, no es aburrido. El Evangelio es una aventura apasionante, es una odisea. ¿Por qué una odisea? Porque uno vive situaciones buenas y no tan buenas, de todo, porque aquellos que predican que el Evangelio es solamente éxito, solamente es prosperidad, solamente, hermanos, le estás contando una media verdad. El Evangelio tiene sinsabores también, pero el Evangelio también tiene cosas gloriosas, maravillosas. El amor hacia los hermanos, el poder caminar. Hoy me siento tan bendecido por Dios. Hace pocos días partió la presencia de Dios mi madre, a quien rendí honores a mi mamá, aquí en la iglesia local, en su despedida. Y recibir noticias de todo el mundo, gente de todo el mundo, donde de alguna manera uno ha sembrado un granito de arena y uno ve la respuesta del amor, un mensaje de cariño, de respeto, de reconocimiento por lo que uno. Y entonces uno, ¿cuál es el mensaje que tengo para ustedes? Es maravilloso el Evangelio. Sumérjanse en el Evangelio. El Evangelio es glorioso, el Evangelio es extraordinario. El Evangelio no tiene fin, es algo, uno entra en la sabiduría insondable del Eterno, y en esto consiste la vida eterna, en que le conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, de repente, por ahí yo me encuentro con gente caminando en lo oculto, caminando en esto, en aquello. A mí no me asombra, a mí no. Yo les digo, miren, muchachos, hay un camino más excelente, porque en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría. En Él están todas las riquezas en gloria, están escondidas en Cristo Jesús. Entonces, que mi vida, pastor, y que su vida seamos nosotros las señales que apuntan hacia Cristo. Que la gente, no me interesa tanto que yo sea conocido, que Él sea conocido y que Él sea glorificado a través de mi vida, a través de su vida y a través de cada hombre y mujer que Dios levanta en este bendito planeta. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, muchísimas gracias por este tiempo al cual valoro muchísimo en haberme dado esta honra de compartir este pequeño testimonio. Quiero hacer énfasis
a lo que Cristo hizo. No quiero hacer sobre énfasis a las tinieblas ni a la oscuridad. Entendí que eso fue un pasaporte para yo poder entrar a una dimensión extraordinaria de sabiduría, una dimensión extraordinaria de gloria, de plenitud, de gozo, de amor, y en la cual en verdad el Evangelio es gracia, paz, es gracia y verdad, amado Pastor Marcelo. Muchas gracias, Apóstol Rubén. Y quería pedirte que nos digas si las personas quieren comunicarse contigo, ¿cómo pueden encontrarte, Apóstol? Bien, los que quieran de alguna manera estar en contacto, vuelvo a repetir, como dije con anterioridad, lo importante es que Cristo sea conocido, pero si puedo ser un instrumento para de alguna manera indicarles por dónde es la cosa, tengo Facebook personal, en la cual mi Facebook me buscan como Rubén Paredes. También tenemos un Facebook del Ministerio Apostólico Internacional, Poder, Gracia y Gloria. Así que por ese medio se pueden contactar con mi persona, con la institución al cual presido, y también soy parte de una red apostólica a nivel global, la Red Unge Internacional, liderado por el apóstol Gustavo Lara, con quien trabajamos juntos en esto de edificar al cuerpo de Cristo, junto con muchos padres apostólicos a nivel global. Así que estamos para servirles, estamos para lo que podamos serles útiles, para servir al cuerpo de Cristo, para la edificación, hasta que todos lleguemos a esa unidad tan anhelada que es el del varón perfecto. ¿Podría orar por nuestros oyentes, por favor? Sí, cómo no. Padre, te damos gracias por este tiempo tan precioso que me has permitido poder hablar de tu persona. Y en este día en especial quiero orar por cada persona que va a estar escuchando este mensaje. Padre, que en este tiempo aquellas personas que no te conozcan, Señor, que a través de este testimonio el Espíritu Santo pueda producir algo tremendo en su vida, Señor. Que a través de este testimonio gente que no conocen al Señor puedan tener una experiencia personal contigo, porque es la obra de misericordia en la cual tú, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú fuiste a la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque el que viene a mí no le echo fuera, dice tu palabra. Pero también quiero hablar a aquellas personas que ya conocen a Cristo, aquellas personas que ya están sirviendo al Señor, mostrarles un camino más excelente. Así como en alguna oportunidad Apolos predicaba el Evangelio, dice que predicaba el Evangelio con tanto vigor, con tanta fortaleza, con tanta vehemencia, con tanta elocuencia. Se acercó Priscila y Aquila, dice que los llamó aparte para mostrarles de alguna manera este camino de manera más exacta. De la misma manera hoy oramos, Señor, que en este tiempo se abran puertas, en las cuales esas puertas sean portales, hombres y mujeres de Dios que nos traigan a un mayor conocimiento más profundo y más exacto de la persona de Jesucristo. De eso se trata este evangelio que predicamos, del ministerio de la reconciliación. Padre, danos la posibilidad de reconciliar al mundo entero contigo, Señor, a todas las personas que tú has predestinado de antemano, porque a los que tú predestinaste, a esas personas también los has amado, y a los que los has amado también los has justificado, y a los que los has justificado también los has glorificado. Padre, gracias por este tiempo tan precioso. Oramos para que el Espíritu Santo produzca una convicción profunda de una búsqueda más exacta de su persona, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Apóstol Rubén Paredes, por haber compartido tu testimonio y tu tiempo, porque sabemos que eres una persona muy ocupada. Quiero pedir a todos ustedes, amigos, amigas, que están escuchando este testimonio, no puede ser parado, tiene que ser compartido. Por favor, usa las redes sociales, Facebook, WhatsApp, todo lo que puedas usar para que este evangelio, este testimonio del apóstol sea conocido a más personas.
suscríbete al canal y deja tu like y deja tu comentario, que es muy importante para que YouTube entienda que es de bendición este programa. Que Dios les bendiga, los veo en el próximo programa. Chao. Muchísimas gracias.